tenemos la segunda conferencia que está a cargo del ingeniero Rafael Martins, de Brasil. El ingeniero Rafael Martins es ingeniero civil, graduado en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, y por la Universidad Técnica de Dresden, Alemania, con experiencia en ejecución y gestión de obras de infraestructura. Actualmente es gerente de desarrollo de mercado y ventas técnicas de Clapton para el mercado de asfaltos en toda América Latina. Rafael, muchísimas gracias y te dejo con nuestro auditorio. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto. Bueno, yo voy a ver entonces, bueno, el tema, yo voy a compartir aquí mi pantalla. Inicialmente, a ver. Bueno, vamos a empezar con el tema que comentamos en verdad sobre los aeropuertos. Enseguida, Gary Fitz hablará sobre el tema, dando continuidad, ¿no?, al tema de asfaltos de alto desempeño, pero están realmente bastante conectados. Primeramente, entonces, buenas tardes y buenas noches a todos. Gracias, Jorge, por la invitación y un gusto estar presente nuevamente aquí en este grande congreso. Agradezco también a Jorge Escalante de TDM por la amable invitación. Y bien, vamos a empezar hablando sobre los pavimentos aeroportuarios de desempeño y seguridad operacional, que se va enseguida a dar continuidad con Gary Fitz en el tema, continuando algo que Mauricio ha comentado reciente, ¿no?, sobre la evaluación de los pavimentos y el ciclo de vida y todo este paquete. Así que, bueno, la agenda que vamos a hablar hoy específicamente sobre los aeropuertos es un poco del contexto, sobre entonces las especificaciones y algunos problemas, temáticas y algunos cases interesantes. Importante que ustedes tengan en cuenta que tiene todas las referencias posibles presentes ahí durante la presentación. O sea, van a tener los enlaces, así que de manera que, caso yo hable algo que sea muy rápido o que no tenga tiempo para tener más detalles, ahí van a estar todos los enlaces para que sea algo también más dinámico y que ustedes puedan utilizar en el futuro. Hablando de los aeropuertos, la temática que miramos es los cargamentos, las presiones de los neumáticos son sumamente altas, ¿no? O sea, esto exige bastante de los pavimentos aeroportuarios, tal cual los cargamentos. Aquí miramos un Antonov que está llegando en un aeropuerto, yo creo que de Buenos Aires, aeropuerto de Ezeiza. O sea, si miramos aquí, lo nivel de cargamento que tiene un avión de obviamente solicita bastante de los pavimentos. Y algo que no es muy comentado en el medio, pero yo voy a intentar llamar la atención, es justamente la parte cuando hablamos de FODs, ¿ok? O sea, son los objetos extraños que se sueltan, puede ser entonces chupado, así por decir, por las turbinas de los aviones. Esto es algo que me preocupa bastante y yo voy a intentar contextualizar esto para ustedes. En este trabajo de Auburn que he hecho MacTech, ¿no? Se presenta aquí una encuesta para diferentes agentes que trabajan con aeropuertos, o sea, desde agentes gubernamentales, constructores, operadores, consultores, y mismo también quien hace gestión de aeropuertos militares. Les preguntando, bueno, lo que es importante para hacer una gestión de un pavimento aeroportuario. El contexto de la presentación, así como el trabajo que yo tenía entonces citado sobre la especificación basada en performance. ¿Okay? Y aquí entonces está lo que estábamos hablando antes. Me voy a ahorrar entonces un poquito de lectura. O sea, la seguridad, el conforto, la capacidad de frenaje,
control direccional, daños aeronaves debido a la mala calidad de conducción, o sea, caso tenga esfuerzos extremos debido a arrollamientos, deformaciones permanentes, así como daños aeronaves debido a objetos extraños, ¿no? El FOG, por ejemplo. Conforto para el piloto y pasajeros, la estética del pavimento y la integridad estructural cuando hablamos de la capacidad de transporte de cargas, sea ella estática o sea ella dinámica. Y en esto vamos a hablar un poquito más adelante sobre la influencia de estos dos tipos de cargamentos. Y si miramos para cada punto hablado anteriormente de la capacidad de frenaje, ¿qué vamos a tener conectado entonces con esto? O sea, la fricción superficial, hidroplaneo. El control direccional, rugosidad y deformación permanente, así como el daño a aeronave debido a la mala calidad de conducción, de la calidad del pavimento. Y otro tema también conectado a daños en la aeronave, o sea, desprendimiento, grietas, erosión de los pavimentos. Así como el conforto, conectado entonces con las grietas, deformaciones permanentes, y todo que es la parte de capacidad de cargas, o sea, tener conectado algo funcional, sea en relación al esqueleto mineral, el tipo de ligante, el diseño de pavimento, capacidad estructural, y también interrupciones de flujo de tráfico, que sabemos que para los aeropuertos hay algo bastante crítico. ¿Ok? Entonces, si miramos para cada uno de estos puntos, y lo que vamos a tener es la deformación superficial, la fricción superficial hidroplaneable, el atrito que va a tener, la deformación permanente, desprendimiento, grietas, erosión, también deformación permanente. Varios de estos temas son causas, son problemas que pueden causar grandes impactos en la industria aeroportuaria, principalmente de seguridad, cuando la hablamos. Y un cuadro de resumen de todas las características operacionales de performance que hay, que son importantes en un pavimento aeroportuario. Si miramos lo que tiene la prioridad 1, que está en negrito, el único que está marcado como prioridad tanto en la pista de aterrizaje como la parte de parqueo, cuanto la parte de taxi, es lo que llamamos de FOG. ¿Ok? O sea, esto es justamente la parte que tiene el desprendimiento de, en nuestro caso, de pavimentos de agregados. O sea, se busca una solución para esto. Entonces, la mezcla asfálticas no puede ser demasiado dura que no agriete prematuramente, que no tenga trincamiento, que no sea tan blando que se deforme, y que pueden soportar altos cargamentos estáticos, así como altas variaciones climáticas, ¿no? O sea, durante el día 40 grados y en la noche menos 10, menos 20. Y el jet blast, o sea, este jato que tiene, por ejemplo, cuando se está despegando un avión. Esto es comparado, hay una literatura bastante interesante en relación a esto, que se genera como una fuerza de un huracán de alto nivel de impacto. O sea, para que tengas en cuenta qué tipo de esfuerzos que a veces no se piensa que son sometidos los pavimentos aeroportuarios. En este contexto les voy a compartir aquí lo que sería un potencial FOG. Mire que esto es un avión militar, la altura de las turbinas, ¿ok? Entonces, mira el vórtex que se genera mismo en la altura que está la turbina. Imagínate si en este caso se ha sugado, se ha chupado piedras, por ejemplo. O sea, el impacto que puede tener en esto. Y esto es algo un poco más común en nuestra vida. Si miramos a la ventana del avión, podemos mirar esto. O sea, este tipo de acción que tiene cuando se está parqueando, cuando se está despegando,
y cuando se chupa algo, es este el impacto de estos materiales extraños, raros, que pueden tener en el pavimento, y esto tiene un costo súper alto. Hablando de costos, lo principal es que estos costos pueden dañar la vida, o sea, nos puede costar vidas esto. Y ¿qué es lo más importante? Además de esto todo, hay costos económicos muy altos relacionados a este tema, ¿ok? Y usualmente este costo de reparación de este tipo de patologías es bastante alto y puede exceder el costo original de la pieza. Si miramos aquí, esto es una turbina que han tenido daños durante un cierto tiempo, que es algo también que puede ser cumulativo, ¿ok? Y esto es el tipo de problema, y aquí está los costos, o sea, turbinas que pueden llegar a 10 millones de dólares, por ejemplo, además de cambiar solamente las paletas. Estos son datos aquí de Boeing. Un estudio también interesante, escrito por Insight SRI, Ian McCary, donde hace una visión un poco más amplia y donde se estudió estos casos en los 300 mayores aeropuertos del mundo, y se estima que el costo del FOG para las líneas aéreas y eventualmente también para nosotros como usuarios llega a cerca de $1.000 millones, ¿ok? Un costo directo. Pero si miramos el costo indirecto, esto puede llegar a tener 12 millones de dólares. O sea, lo que sería costos indirectos son costos, por ejemplo, relacionados al incremento de combustible que se tiene por la disminución de la eficiencia de las turbinas, o mismo, por ejemplo, daños causados por cuando se transita por un pavimento que no es bueno, las llantas empiezan a rasgar. Y algo interesante, una reflexión que hay en este mundo aeroportuario, que los aviones al final transportan más combustible, ¿no? Y no personas, así por decir. Y en este tema, por eso que es importante mirar que el peso que tiene todo esto es bastante alto. Yo no voy a comentar los detalles expresos de cada costo, pero lo que estoy dando es una visión general que este impacto, caso se puede hacer una inversión y se ahorrar estos costos que se tiene, se puede también mejorar, además de la calidad, la operación de un mercado que es tan altamente competitivo en relación a los costos. Y si miramos los fuentes del daño debido al FOG, 15% están en la pista principal, ¿ok? Solamente. Pero de este 15% son responsables por más de 50% del daño que se causa. Y vos me preguntas, ¿por qué, Rafael? Mira, justamente en la pista principal es donde se despega, es donde se aterriza, es donde se está en las mayores velocidades, y entonces daños causados en este tramo son daños extremadamente, por decir, impactantes, ¿ok? Y esto es un resultado de una investigación hecho por Delta Airlines, también comparando ahí, agregando a este reporte. Y si vamos a hablar sobre las nuevas especificaciones, FAA, que sería el departamento principal de Estados Unidos responsable por la aviación, ¿no? que especifica, y las normativas, que inclusive muchos aeropuertos globalmente tienen sus especificaciones como un ejemplo, ha lanzado aquí en diciembre de 2018 nuevos guidances para esto. O sea, han subido un nuevo límite para utilizar las mezclas, sería ahora de 30.000 libras. O sea, lo que a partir de 30.000 libras sería, o sea, cargamentos, aviones arriba de 13 toneladas, tienen que utilizar la especificación, la P461, por ejemplo. La selección del ligante, el nuevo método para hacer análisis
de la mezcla, así como se saca la mezcla P402, y hay un artículo interesante sobre las mezclas resistentes a daños por combustibles. Aquí está el enlace de este documento que tiene cerca de 750 páginas. De manera general, entonces, la P401, con una aprobación ya más estadística, con requerimientos, como comentado anteriormente, de utilización de este tipo de pavimentos para cargamentos arriba de 13 toneladas, y donde se tiene 3 clasificaciones de mezcla, ¿ok? Con 19 milímetros, 12.5, 9.5 a 75 golpes Marshall, o entonces revolución por carga bruta de 27.000 kilos. Y siguiendo siempre aquí, en este caso, el guidance de ASO Institute, ¿ok? Sobre las mezclas, métodos de diseño. Los criterios de diseño, tanto para las mezclas 401 y 403, aquí en este caso ya habla justamente sobre la inclusión del análisis de ajollamiento de formaciones permanentes, ¿ok? Y caso no tenga, también es posible, caso FAA lo apruebe, utilizar el equipo de Hamburgo. Y se mire que aquí ya hay cargamentos de presiones especiales, justamente tomando en cuenta las presiones de los aviones. Algo bastante interesante es cuando miramos esta evolución, o sea, dependiendo del tipo de cargamento que se tiene, del tipo de cargamento que se va a tener, se va a tener un upgrade o un bump en el grado de performance o PG grades del pavimento aeroportuario. En casos donde exceda las 45 toneladas, se tiene un tipo, por ejemplo, un asfalto, un PG grades para este tipo de pavimento se va a tener que subir 2 grados arriba, en las temperaturas altas. Y caso sea una zona de tránsito lento o entonces de parqueo, se sube 3 grados. Y esto es importante porque ahí ya tenemos un poco más de espacio para buscar ligantes de mejor performance que pueda atender este tipo de solicitación. En este caso estamos hablando de los polímeros SBS. Y algo importante comentado aquí, que se requiere unos 75% mínimo de recuperación elástica en este tipo de estos dos tipos aquí de mezclas. Entonces, aquí hay un caso de aeropuertos militares ahí en Estados Unidos que utilizan los ligantes asfálticos en grados PG cuando disponibles. Las temperaturas bajas más frías llegan hasta menos 22, solamente aquí menos 16 y menos 10 grados. Y si hay grados y hay zonas de tránsito lento y hay este bump, recomendando lo que está, o sea, como una herencia que han tenido ahora normas un poco más amplias de uso civil. La mezcla P404, hablando aquí de mezcla resistente a daño con combustible, reemplazando la 601, pues, o sea, son mezclas grados PG menos 82 menos 28, 88 menos 28, con recuperación elástica alta, 85%. Y aquí lo importante es que se tenga que cumplir requisitos de resistencia a daños por combustibles. Usualmente está indicado como FR, Fuel Resistance, ¿ok? Y son usualmente mezclas densas, más finas que las 401 y 403. El mismo criterio, los criterios de vacíos, el mismo criterio aquí de pérdida en la inversión en combustible, o sea, máximo 1.5, y estos criterios deben ser seguidos también, bueno, durante la producción de este tipo de pavimento. Lo comentamos anteriormente. Y en este proyecto en Burbank, en California, la reparación de una rampa usada por tráfico de aviación en general de solamente 2.5 centímetros de espesor, donde se han tenido problemas anteriormente,
y esto les gustó bastante el resultado de este tipo de mezclas ahí en este caso específico. Y aquí hay un poco más de detalles donde puede buscar sobre este caso. Y al final, ¿dónde se quedó la P402? ¿Okay? La P402 es la que habla de la carpeta superficial porosa, donde FDA no la ha incluido ahora por algunos tipos de problemas que han tenido en el pasado, pero bueno, justamente por lo que ya hablamos anteriormente. Y algo que les comento es que mismo que FDA no tenga hecho ahí la recomendación, la especificación para esto, este es un tipo de mezcla utilizado en varios lugares del mundo, y es por eso también que mi intención aquí es presentarles soluciones técnicas para poder así utilizar mezclas de este tipo y que les va a dar continuidad después presentando esto. Aeropuertos que ciertamente ustedes los conocen, que utilizan carpetas a superficies porosas. Recientemente reconstruido la pista, el aeropuerto en Río de Janeiro, Santos Dumont, y también el aeropuerto de Congonhas, donde las pistas son bastante cortitas, y para mejorar el atrito entre las llantas, el neumático y la pista, se ha utilizado este tipo de mezcla asfáltica. ¿Okay? Y hay también una otra aplicación posible que es utilizada en otros aeropuertos, es mejorar la adhesividad de la adherencia de las llantas con el pavimento aeroportuario, puede dar más seguridad para que un aeropuerto pueda recibir también aviones con mayor cargamento, o sea, para que puedan frenar con seguridad. Estos son algunos tópicos que me gustaría de compartir con ustedes que pueden pensar en aplicaciones también. Hablando entonces de asfalto modificado con polímero en aeropuertos, esto reporte de la Asociación Europea de Aeropuertos comenta, y estudiando aquí más de 300 aeropuertos, ¿no? Que el asfalto es el tipo de pavimento más utilizado y las más variadas aplicaciones ahí en los aeropuertos. Recordando también con el tema de sustentabilidad que el asfalto es un material totalmente reciclable, fácil, útil, y caso necesario algún tipo de mantenimiento, se hace un fresado, un recapeo con una agilidad bastante grande. ¿Okay? Y ya mirando casos, por ejemplo, también en aeropuertos militares, algo importante aquí es que, por ejemplo, el aeropuerto de Verona, mismo que han utilizado mezclas un poco más duras, se han utilizado modificadores tipo SBS para mejorar aún más la capacidad de este tipo de pavimentos de soportar principalmente ahollamientos. ¿Okay? Y algo importante que yo no tengo comentado aquí, pero que es bastante tal vez divulgado y, no sé, entre comillas, promocionado en el uso de aeropuertos, que un pavimento aeroportuario debe soportar ahollamiento de formaciones permanentes. Y no necesariamente ustedes van a necesitar utilizar solamente asfaltos duros de baja penetración. Es posible lograr mezclas asfálticas modificadas con polímero SBS, por ejemplo, que tenga alta performance, que performen también ahollamiento, a fatiga, a alta fatiga también, y que no necesariamente sean tan duros, porque a veces un asfalto bastante duro, cuando empieza a oxidar, va a empezar a agrietarse, va a empezar posiblemente a soltar áridos, y ahí puede volver a generar casos daños por FOG. Entonces, atención con este tema, más detalles aquí en este trabajo donde nuestro amigo de Cratón, Lohan, ha escrito y presentado año pasado en Australia, justamente comparando lo que sería una mezcla de alto módulo con ligantes duros de baja penetración y una mezcla también de alto módulo, pero con ligantes altamente modificados. Entonces, en general, presentando un poco del panorama global, ¿no?
la tecnología del asfalto modificado se han utilizado ya globalmente en aeropuertos hace más de 30 años. Incluye un paquete completo de solución, o sea, mirando tanto la reducción de ahollamiento, reducción de agrietamiento por fatiga, y así por ende, y Gary va a hablar enseguida, incrementando la vida útil del pavimento. ¿Okay? Se han utilizado ya casos ahí globalmente, mismo con contenidos mayores que 6% de SBS, y cuando hablamos de pavimento de super alta performance, que serían asfaltos altamente modificados, ya hay algunos casos aeroportuarios específicos, ¿no? En Praga, en Polonia y aquí en Brasil también. Dando continuidad a nuestra revisión técnica, más un reporte de FAA, donde se han evaluado 6 diferentes ligantes con 6 diferentes tipos de agregados, originando 36 mezclas y haciendo lo más completo paquete de análisis de pavimento de mezclas posibles. Una de las conclusiones es la siguiente. O sea, incrementando el contenido de polímero, o sea, en el ligante, se puede mejorar aún más la performance del pavimento aeroportuario. O sea, no soy yo que estoy hablando, no es una opinión personal, yo estoy solamente compartiendo referencias realmente idóneas y públicas de lo que se está ya mirando como el próximo avance en términos de performance de pavimentos. Un otro caso de Japón, donde aquí también se ha utilizado asfaltos modificados para mejorar la flexibilidad y en este caso de resistencia a agrietamiento del pavimento del aeropuerto. Bastante rápido esto que año pasado yo les presenté. Entonces, el nivel de modificación cuando se agrega el polímero SBS, esto hincha, y cuanto más polímero lo agrega, lo va teniendo más fase polimerizada, ¿ok? Y la idea entonces al final es cuando tiene fase polimérica discontinua, en este caso, para lograr aquí una fase polimérica continua, ¿ok? En este caso, puntos amarillos son claros, son la fase polimerizada, y la fase más oscura sería la fase asfáltica. Ya en este caso se invierte, o sea, la fase negra es la fase asfáltica y la fase amarilla es la fase polimerizada. En este caso se tiene entonces una fase polimerizada continua. Y esto se utilizan, en este último caso, polímeros de última generación, ¿ok? Algo ya disponible para todo el mercado, que ya se ha utilizado, por ejemplo, los amigos de TDM se han utilizado en proyectos en Perú, y justamente teniendo lo que hay de mayor performance, de más moderno en tecnología de ligantes asfálticos para solucionar realmente los problemas de los clientes y tener algo que es utilizado debido a los más altos niveles de solicitación. FOD nuevamente, algo solamente para hacer una introducción. Hay estudios, Florida es un estado ahí en Estados Unidos que tiene, yo creo que cerca de más del 50% de los pavimentos son con carpetas con mezclas abiertas, OGFC. Y ahí han estudiado soluciones para cómo resolver los desprendimientos que han tenido ahí. Y en este trabajo se evalúa de manera bastante interesante cómo los asfaltos altamente modificados mejoran sustancialmente la performance de un pavimento, incrementando la vida útil y disminuyendo el riesgo de pérdida de áridos de este tipo de pavimento. Ya una otra referencia, haciendo un link específico con nuestra área, o sea, un pavimento de mezclas drenantes se reduce el riesgo de hidroplaneo, mayor fricción, y se mejora ahí en condiciones húmedas, obviamente, y además, bueno, en avión tal vez no es tan importante, pero se mejora
la visibilidad de la pintura. Y como comentado anteriormente, las ventajas de utilizar una mezcla drenante, una mezcla porosa en un aeropuerto es justamente poder dar mayor capacidad de aeropuerto de recibir aviones con mayor cargamento, mayor seguridad para los pasajeros y todos los usuarios y trabajadores locales, y obviamente tener un aeropuerto que sea más eficiente económicamente, disminuyendo así, por tanto, el mantenimiento necesario. Esto es un ejemplo de una especificación con asfaltos altamente modificados. O sea, usualmente son recuperaciones elásticas bastante altas a temperatura, por ejemplo, de 76 grados. Tiene baja viscosidad, y esto es importante porque con los polímeros más modernos es posible tener un buen nivel de trabajabilidad, ¿ok?, de este tipo de mezclas, debido a un polímero que logra ahí tener un asfalto con viscosidad un poco más bajas. Un alto nivel de recuperación también del ligante, mismo después de envejecido. Y algo importantísimo, o sea, cuando se hace envejecimiento a largo plazo, se tiene una menor rigidez a temperaturas intermedias. O sea, se indica entonces una mayor resistencia a vida-fatiga. O sea, es un paquete de solución, igual comentado anteriormente, lo cual se tiene un asfalto al final, ¿no?, por este tipo de ligante que va a soportar deformaciones permanentes, abollamiento, pero también va a tener una larga vida de trabajo. Ahora, hablando de casos empleados, o sea, la parte aquí, este es el aeropuerto de Dallas. Mirando la repavimentación de esto, es un caso bastante interesante porque es el 10º aeropuerto más movimentado del mundo. Yo creo que es el 4º más movimentado en Estados Unidos. Y en este caso específico se han reemplazado la solución que han utilizado desde siempre de hormigón por asfalto. ¿Ok? ¿Por qué? Menor tiempo de interrupción o inactividad en el análisis, y esto aeropuerto inclusive ha ganado un premio debido a este tipo de proyectos porque se mejoró la vida útil del pavimento. En este caso se miró se estima, se proyecta una menor interrupción futura debido a mantenimientos, y una solución de diseño y métodos constructivos que enfatiza la sustentabilidad. ¿Ok? O sea, se ha reemplazado un escenario donde han utilizado hormigón, y lo cual han utilizado una mezcla P401 de un alto grado PG, ¿no?, 82 menos 22, y se fueron ahí solamente 220.000 toneladas de asfalto. ¿Ok? Las referencias están también aquí. Y algo importante comentar de este aeropuerto, que esta solución, que ha ganado premios, ha sido bastante bien vista por tanto las agencias de control como los propios inversionistas, y que la próxima pista, la 18R36R L, ya está también con este mismo tipo de solución. O sea, es algo realmente que está, es el próximo paso de un uso mayor de pavimentos de alta performance en aeropuertos, mirando justamente el mejor costo de vida y seguridad. Aeropuerto de Viracopos en Campinas se fue, yo creo, uno de los primeros en el mundo a utilizar el Jaima, con cerca de 350.000 metros cuadrados. Campinas es una ciudad cerca de San Pablo, para los que no conocen. Y es un aeropuerto bastante movimentado, bastante conocido por la movimentación de cargas logísticas. Y todo este aeropuerto, el taxiway, se han construido con el Jaima. Mezclas densas también. Y ahí, esto en República Checa, presentando
que la repavimentación de este proyecto, más detalles en este enlace, en nuestros sites, se han utilizado mezcla SMA con HiMath también. O sea, mirando que las soluciones de alta performance no son limitadas solamente a un tipo de mezcla, a un tipo de gradación, o sea, es una aplicación totalmente versátil. Conclusiones: los pavimentos de altas prestaciones necesitan de ligantes de alta performance, algo que ustedes ya tienen disponible en Perú, ya se ha utilizado en Perú. TDM, por ejemplo, ha utilizado y trabaja con los más diferentes tipos de polímeros para atender el mercado local, lo que sea necesario, y en toda América Latina y globalmente. O sea, es algo que es accesible, ¿ok? Localmente. Mayor performance del ligante y menor riesgo de daños asociados al desempeño. Cuanto mayor cargamento del tráfico se indica entonces un bump, o sea, si hay altos cargamentos es necesario entonces hacer un upgrade en el tipo de ligante. Y la inversión en performance puede llevar entonces a ahorro en toda la cadena aeroportuaria, no solamente el usuario, pero las empresas de transporte aeroviario y también obviamente a nuestros bolsillos, o sea, nosotros vamos a ahorrar con eso. Y obviamente lo más importante, mejorar la seguridad de todos. Optimización y rapidez en mantenimientos futuros casos necesarios, y las mezclas pueden tener un amplio rango de utilización, el ligante, perdón, un amplio rango de mezclas. Y algo que yo siempre digo, que seguridad, performance y ciclo de vida caminan todos juntos. Y algo que tiene implícito, pero que es verdad, si estás invirtiendo en performance, si estás invirtiendo en seguridad, en ciclo de vida, estás invirtiendo también en sustentabilidad, ¿ok? Bueno, esto es una tendencia de aplicación, o sea, se puede, utilizando asfalto de alta performance, hacer aberturas más rápidas posiblemente de pistas de aeropuertos en caso de mantenimiento, eso es una estimación, y también en caso necesario hacer el grooving, o sea, los fresados, se puede también ahí hacer esto de manera más rápida, o sea, con un curado que no necesita ser tan largo. Dejo mi contacto. Bueno, aquí tiene mi teléfono, mi correo de Gary. Cualquier cosa, sigo a disposición. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias a ti, Rafael. Muchas gracias. Ha sido muy interesante tu conferencia, en especial tratando el problema de aeropuertos cuando precisamente en el Perú se va a construir la nueva pista del aeropuerto Jorge Chávez. Las preguntas, ya saben, las hacen ustedes por internet, se las pasamos a los conferenciantes y por el mismo medio se les responde a ustedes. Gracias, Rafael, y pasamos Gracias. inmediatamente a Gary Fitz.